Hola, hoy vamos a ver el teorema del coseno. En todo triángulo oblicuángulo, recordemos que este triángulo es aquel que no tiene ningún ángulo recto, el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la diferencia entre la suma de los cuadrados de los otros dos lados y el doble del producto de la longitud de dichos lados por el coseno del ángulo que determinan. ¿Qué significa esto? Fíjense que tenemos acá el segmento AB elevado al cuadrado, ¿sí? Eso va a ser igual a, primero vean que tenemos exactamente los otros dos segmentos, ¿sí? El que no estamos utilizando acá. Tenemos AB, ¿sí? BC y AC. Entonces tenemos acá la suma de los cuadrados de esos dos lados y acá tenemos el producto entre, en realidad tenemos el doble del producto entre estos lados que dijimos, los mismos, ¿sí? Y el coseno de un ángulo, pero ¿de cuál? Justamente del opuesto al segmento con el que estemos mostrando acá, ¿sí? Fíjense que tenemos acá el segmento AB y cuál es el ángulo opuesto, recordemos que era el que estaba enfrente, ¿no? Por así decirlo, el ángulo C, ¿sí? Vamos a ver que en las otras fórmulas pasa lo mismo. Si queremos empezar trabajando con el segmento BC, entonces lo elevamos al cuadrado y eso va a ser igual a, y fíjense que de vuelta tenemos los otros dos, ¿sí? AB y AC. Y con respecto al ángulo es también el opuesto a BC, ¿sí? Fíjense acá, BC, el opuesto es A. Bien. Y con el último lo mismo, si queremos trabajar con AC, acá vamos a tener los otros dos lados, BC y AB, ¿sí? Y el coseno es justamente el del ángulo opuesto a AC. Veamos acá, tenemos AC y el opuesto es B. Bien, ahora, este teorema lo vamos a poder utilizar cuando tengamos como dato los tres lados o dos lados y el ángulo comprendido, ¿sí? O sea que nos va a servir si conocemos la longitud de AB, BC y AC, entonces en ese caso podemos averiguar los tres ángulos, o si conocemos, por ejemplo, la longitud de AB y BC, el ángulo comprendido entre ellos es B, ¿sí? Entonces tenemos que conocer este segmento, este y el ángulo. De esa manera vamos a poder utilizar este teorema y averiguar otro dato, ¿sí? Si no, tener, por ejemplo, BC y AC, y el ángulo comprendido sería C, ¿sí? Y bueno, y por último, AC y AB tendríamos que conocer el ángulo A. Vamos a dejarlo entonces por acá anotado para recordarlo y ahora entonces vamos a ver dos ejemplos. Veamos un ejemplo de cada caso. Empecemos por el caso en el que conocemos los tres lados, ¿sí? Entonces le damos la longitud, AB que mide 11, BC mide 8, AC mide 6 centímetros, ¿sí? Y tenemos que hallar, en realidad podemos hallar cualquiera de los tres ángulos, ¿sí? Pero en este caso elijo que busquemos primero el ángulo B, ¿sí? Entonces, para hallar el ángulo B, nos fijamos en cuál de las tres fórmulas está el ángulo, ¿sí? La primera no nos sirve, acá no está el ángulo B, está C, acá está A, no sirve la tercera, ¿sí? Acá tenemos el ángulo B. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Una vez copiada la fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos, ¿sí? En el lugar de AC vamos a colocar 6 centímetros. En el lugar de BC, 8 centímetros, ¿sí? En el lugar de AB, 11 centímetros. Vayamos copiándolo de esta manera, pero fíjense que coloco paréntesis al copiarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no pongo los paréntesis, el cuadrado solo está elevando a los centímetros, ¿sí? No eleva al 6. Entonces es necesario colocarlos en todos los casos, ¿sí? ¿Lo ven? Bien. Continúo copiando, ¿sí? Menos 2 por BC que mide 8 centímetros, AB que mide 11 centímetros, y bueno, el coseno de B lo dejamos como está porque es lo que vamos a averiguar. A continuación vamos a ir resolviendo, calculamos 6 centímetros al cuadrado, son 36 centímetros cuadrados, 8 centímetros cuadrados son 64 centímetros cuadrados, 11 centímetros al cuadrado son 121 centímetros cuadrados, y acá tenemos 2 por 8 centímetros por 11 centímetros, ¿sí? Multiplicamos los números y obtenemos 176. Y centímetro
por centímetro nos queda centímetro cuadrado, ¿sí? Por el coseno de b. A continuación, mucho cuidado, recuerden siempre separar en términos, ¿no? Porque acá tienen la costumbre de hacer esta suma y la resta directamente, pero no. Cuidado porque en sí estos 176 centímetros cuadrados están, o menos 176 centímetros cuadrados, como lo quieran ver, están multiplicando al coseno, ¿sí? Entonces no puedo juntarlos con esto. Si separo en términos, tengo en el primer término 64, en el segundo 121 y en el tercero tengo todo esto, ¿sí? Entonces sí puedo realizar la suma. 64 más 121, 185 centímetros cuadrados. Y esto lo dejo como está, ¿sí? No resuelvo nada todavía. Bien, a continuación vamos a tener que despejar el ángulo B. Para despejarlo voy a empezar escribiendo en el primer miembro al número que no esté, ¿sí?, en el término de nuestra incógnita. Entonces, si separamos en términos, tenemos 185 centímetros cuadrados en el primero, ¿sí? Entonces, acá adelante, recuerden que si no tenemos nada, tenemos un más, está sumando, ¿sí? Entonces lo escribo en el primer miembro restando. Luego de resolver esta resta, vamos a tener que escribir también en el primer miembro al menos 176 centímetros cuadrados dividiendo. ¿Por qué? Porque acá está multiplicando el coseno, ¿sí? Una vez resuelta esta resta, obtenemos menos 149 centímetros cuadrados y acá escribimos entonces dividiendo a lo que teníamos acá. Menos dividido menos nos va a dar positivo, ¿sí? Entonces ya no los escribimos. Y 179 dividido 176, como no da exacto, lo escribí directamente en fracción, ¿sí? Lo siguiente que teníamos que hacer es como en sí, acá tenemos el coseno de b, ¿sí? Pero queremos averiguar b, entonces para despejarlo tenemos que escribir el coseno, en realidad a la inversa del coseno, en el primer miembro, ¿sí? Entonces lo podemos escribir como coseno a la menos 1, como imp cos o como arc cos, ¿sí? De manera que más les guste. Entonces ahora tenemos que recordar cómo hacer este cálculo en la calculadora. Presionamos la tecla Shift, la tecla cos, los números 149, acá utilicé, ¿sí?, este simbolito es el de fracción, utilicé esta tecla, ¿sí? 1, 7, 6. Luego presionamos la tecla igual y nos devuelve este número, ¿sí?, que es en decimal. Y como estamos buscando un ángulo, lo que queremos es que nos lo devuelva en grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces, la siguiente tecla que presionamos es esta. Y así es como nos devuelve acá 32 grados, 9 minutos, 26 segundos. Y lo copiamos acá, en realidad decía 25,95, ¿sí? Podemos poner 25, podemos redondear y poner 26, ¿sí? Pero bueno, siempre señalando acá con el símbolo arriba del igual de que esto es una aproximación, así que es lo mismo. Bien, ahora veamos un ejemplo del segundo caso, ¿sí? Vamos a ver cómo resolver cuando conocemos dos de los lados y el ángulo comprendido. Bien, en este caso conocemos AC, que mide 9 centímetros, BC mide 13 centímetros y el ángulo C tiene una amplitud de 62 grados. Nos piden hallar la longitud del segmento AB, ¿sí? Entonces miramos las fórmulas y la que vamos a tener que utilizar es esta. Una vez copiada la fórmula, hacemos igual que en el ejercicio anterior, vamos reemplazando los datos. Acá no reemplazamos porque es lo que vamos a averiguar este segmento, ¿sí? BC lo reemplazamos por 13 centímetros, recuerden que siempre vamos a ponerlo entre paréntesis. AC reemplazamos por 9 centímetros, vayamos escribiéndolo, escribimos el menos, 2 por BC es 13 centímetros, AC es 9 centímetros y el coseno del ángulo C que mide 62 grados, entonces lo colocamos acá. Bien, en el siguiente paso vamos a ir resolviendo todo lo que se pueda. Calculamos 13 centímetros al cuadrado, nos queda 169 centímetros cuadrados, 9 centímetros al cuadrado, 81 centímetros cuadrados. Realizamos la multiplicación entre 2, 13, 9, nos queda 234, ¿sí? Y acá tenemos centímetro por centímetro, nos quedan centímetros cuadrados, por el coseno de 62 grados. En realidad directamente podríamos haber escrito todo en la calculadora y ya de entrada, en realidad, desde este paso, ¿sí? Y nos devolvería el resultado
casi final, ¿sí? Porque en realidad acá tenemos este cuadrado que tenemos que despejar el segmento AB, ¿sí? Entonces en este caso también es lo mismo, ¿sí? Podemos poner todo esto en la calculadora y lo va a resolver. Pero yo lo que hice fue realizar primero esta suma, 169 más 81, que nos queda 250, y realicé la multiplicación entre 234 y el coseno de 62 grados, ¿sí? Entonces me quedó 109,85 centímetros cuadrados. Ahora realizamos la resta y obtenemos 140,15 centímetros cuadrados. Pero no terminó ahí, no se olviden que acá tenemos este cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es la operación contraria? Sería la raíz cuadrada. La calculamos y nos queda entonces que el segmento AB mide aproximadamente 11,84 centímetros. Y con esto entonces terminamos de resolver los dos ejemplos, uno de cada caso. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en un próximo video. Por favor, suscríbanse. Gracias.